gracias por estar con todos nosotros en el ciclo de conferencias dedicado a Herrera el Mozo y el Barroco Total. Hoy, la verdad es que es una gran satisfacción para mí presentarles a María Álvarez de Garcillán. Todos ustedes la conocen, es restauradora de aquí del museo, pero sobre todo es una de las personas que tienen una mayor sensibilidad y mayor... no sé cómo definirlo, porque realmente es una persona muy especial. Ella se ha enfrentado y me ha descubierto muchas cosas de la técnica de Herrera. Una de las grandes satisfacciones de esta oportunidad que me ha dado el Museo del Prado, por la que no dejaré de dar las gracias porque de verdad estoy conmovido, es precisamente trabajar con el equipo técnico que tiene el museo. Ellos son los que me han descubierto a conocer muchas cosas que yo desconocía. Y María ha sido una de ellas. María, Marta, Araceli, Álvaro han conseguido desentrañar, gracias a su trabajo de restauración, una faceta importantísima, igual que el equipo técnico, ¿no? Jaime, Laura, Alba, Lola Gallo, que gracias a sus estudios técnicos conocemos mucho de la técnica de Herrera. Tenemos un material enorme ahora. No se sabía nada de este artista, de su proceso técnico. Como saben, gran parte de su obra estaba sin restaurar, mucha de ella destruida. Por tanto, ese material que hoy tenemos es fundamental para poder estudiar al artista. Y yo espero que todo el trabajo que han hecho, también en el catálogo tienen un avance de esos, pero hay de verdad una ingente cantidad técnica, de estudios técnicos que espero que se puedan publicar y que puedan estar al servicio de todos ustedes y de toda la comunidad científica. Por eso, para mí es tan importante que hoy María Álvarez de Garcillán hable de su experiencia, de su diálogo con Herrera. Muchas gracias, María. Gracias, Benito, por tus palabras. Gracias en nombre de todo el equipo que hemos trabajado en esta odisea y en esta aventura tan bonita. Yo vengo a hablar aquí, efectivamente, del lenguaje pictórico de un gran maestro, que fue Herrera. El lenguaje pictórico, que es su estilo y su técnica, los materiales que ha utilizado y cómo los ha utilizado. En sus 58 años de existencia, realmente Herrera alcanzó una enorme talla profesional. Fue un renombrado y solicitado pintor. Por supuesto, también fue arquitecto, ingeniero, decorador, en fin, multifacético, pero nosotros nos vamos a ocupar aquí de la parte pictórica. Decía que a pesar de esa inmensa obra que desarrolló, puesto que estaba presente en prácticamente todos los proyectos más importantes del momento, desgraciadamente el hecho de que su obra, la mayor parte de ella, estuviera o en conventos o en iglesias, ha hecho que parte se perdiera o desapareciera. Y eso hace que algunos, que haya sido relativamente olvidado y desde luego poco estudiado, un poco desdibujado por la estela que han dejado pintores de la talla de Velázquez o de Herrera el Viejo, su padre, o incluso por una proyección mayor que hayan tenido coetáneos como Murillo o como Valdés Leal, entre otros, que son, sin embargo, deudores del estilo de Herrera. Herrera, de casta sevillana, el hecho de que naciera en una familia de artistas, su abuelo, su tío, su hermano, su padre eran artistas, propició que se iniciara muy pronto en el uso de pinceles, en el manejo de ellos. Y entonces se inició en el taller de su padre, como no podía ser de otra manera, Herrera el Viejo. Allí, pues parece ser, como le pasara también al joven Velázquez cuando tuvo que emigrar al taller de Pacheco por el carácter que tenía endiablado Herrera el Viejo, el joven Herrera parece ser que también se inició, aprendió el oficio, pero rápidamente emigró a Italia. Y fue en Roma donde fraguó su formación. Y luego, entre Madrid y Sevilla, pues consolidó todo lo que había ido aprendiendo. Sin embargo, la huella de su padre, lo iremos viendo, no desaparece a lo largo de su vida, tanto en motivos como en temas, estilo, y parece ser que incluso en el carácter, porque tampoco Herrera, el joven, se caracterizó, parece ser, por ser el más afable. En su viaje a Italia o en su estancia a Italia, pues efectivamente se formó como arquitecto, dibujante, pintor.
recorrió varias ciudades y de todo ello extrajo una importante capacidad de sintetizar lo que aprendía y desarrollarlo a su manera. Allí, aunque suponemos que tuvo bastante obra y haría bastantes cosas, fue conocido sobre todo por sus bodegones, bodegones y muchos de ellos sus peces, que por eso fue llamado, como se le llamó, degli pesci, y estos bodegones, a decir de Palomino, le darían no solo la fama, sino también la utilidad. Parece ser que podía vivir tranquilamente de ellos. Y aquí ya en este Herrera joven ya se está viendo una capacidad de manejar el color bastante importante o bastante atractiva. Preparar una exposición siempre nos da la posibilidad de estudiar más a fondo un artista. Hacer estos estudios del autor que tan importantes son para nosotros y que quedan en nuestros archivos y bases de datos porque luego nos sirven pues, para comparar, en fin, un sinfín de cosas. En este caso realmente era una necesidad porque Herrera es un pintor, ya he dicho, muy poco estudiado y había que reivindicar ese papel tan decisivo que tuvo su estilo. Y el hecho de que fuera desdibujado por otros artistas pues, da un valor especial a esta exposición. Se han restaurado en esta última fase, o de una manera inmediata, 6 obras de la colección del Prado, que tenéis aquí, y además de la de San Hermenegildo, que se restauró hace unos años. Y de instituciones ajenas se han restaurado otras 7. De Aldea Vieja, de la iglesia de San Sebastián, se ha restaurado El sueño de José, de la ermita de Cubillo se ha restaurado parte del retablo que tienen allí, y luego de la Catedral de Sevilla, del Museo Cerralbo y de Mendigorría. Son 7 obras que, como decía Benito, unidas a la que ya teníamos estudiado de cuando hace 13 años emprendimos la restauración de Herrera. Perdonad. A ver si me puede abrir alguien esto. Cuando emprendimos esta restauración ya vimos que se trataba de un autor bastante especial, que estaba dejando a la luz una técnica y una manera de trabajar bastante poco vista hasta el momento. En esa época, en ese momento, se hizo una limpieza, como se puede ver aquí, a partir de una consolidación, y ya estuvimos viendo. Entonces, todo eso que íbamos viendo nos propició hacer un estudio importante de su técnica, pero claro, era un estudio de un solo cuadro, el triunfo de San Hermenegildo. Ese estudio ahora hemos podido ampliarlo con 13 cuadros más, con lo cual se nos han abierto nuevas vías de investigación, nuevas confirmaciones de materiales, en fin. En cualquier caso, ya pueden ver por esta estratigrafía que muestro aquí que Herrera ya demostraba ser un pintor bastante especial. Toda esa acumulación de capas de diferentes colores ya nos estaba dando la pauta de cómo pintaba, ¿no? Cuando se emprende una restauración es muy importante hacer un estudio previo, no solamente material, sino también histórico. El estudio de la vida de un cuadro es importantísimo para saber por qué nos ha llegado en ese estado de conservación hasta nuestras manos. Pero el estudio material nos hace identificar los materiales y conociendo los materiales podemos conocer también su envejecimiento y de esa manera hacer un diagnóstico y un tratamiento lo más adecuado posible. Eso nos hace ver que hay obras que envejecen naturalmente y otras que envejecen empujadas por los tratamientos que desgraciadamente a veces no son tan afortunados como debían, ¿no? Es el caso del cuadro del bautizo del eunuco de la reina Candace, que efectivamente llegó en un estado bastante dañado y fue verdaderamente un reto. Haciendo un estudio de todos los materiales hemos podido llegar a una serie de conclusiones y voy a intentar dividirlas por procesos o por fases para hacerlo más claro. De todos los soportes que hemos estudiado de Herrera, todos tela, ninguno sobre tabla ni otros soportes, hemos podido ver que utilizaba toda la variedad de tejidos que había en esa época. Lo más popular eran los tafetanes, los ligamentos de tafetán, como pueden ver aquí, que son ligamentos simples, pero los telares solo daban paños de 1 metro. Por lo que cuando se trataba de cuadros de formato grande, como el que tienen a la izquierda, que es el Camino del Calvario de Cerralbo, había que unir esos paños
apareciendo siempre esa molesta costura que con el tiempo acaba dañando la pintura. En este caso del Calvario son 6 costuras, 7 paños, unidas a las otras 2 costuras que ven en rojo de la tela de forración. Por tanto, todo eso va dejando una huella importante en el cuadro. Decía que las telas se eligen en base a varios parámetros, pero uno importante es el formato de la obra y dónde vaya a ir. Si la obra es muy grande, pues al utilizar ligamentos de tafetán tienen que unir varios paños, como es el caso también del general de artillería, en el que claramente ven que el paño más ancho, el de 1 metro, lo ha puesto ocupando la parte más importante para que la costura no esté ocupando un lugar, digamos, especial o definido en la obra, por ejemplo, en mitad de una cara. Eso lo tenían que estudiar mucho los pintores a la hora de hacer los formatos. Entonces, la otra opción era, si el presupuesto lo permitía, utilizar paños de ligamento de sarga, lo que se conoce como mantelillos o manteles. Son paños cuyos los telares permiten un ancho de hasta 2 metros. Por lo tanto, en formatos grandes, como el que ven aquí, que es el de El sueño de José, que mide 1,93, se pueden llegar a hacer de una sola pieza, sin mediar la costura. Esos paños eran muy buenos, pero también muy caros. Por lo tanto, era una cuestión también de presupuesto. Ven el dibujo de rombos que hace, ese dibujo tan peculiar que puede ser de diferentes maneras y que en la radiografía, como ven aquí, pues se detecta perfectamente. Esto está bien porque muchas veces los cuadros están retelados y lo único que vemos por el reverso es la tela de forración y no la tela original. Entonces, muchas veces nos llevábamos esta sorpresas en las radiografías. En mi opinión, no solamente el formato o el presupuesto tenían que ver con las telas. Yo creo que también el acabado era muy importante. Es muy distinto un lienzo de tafetán, que tiene este relieve rugoso que ven en el cuadro de San Pedro, a un lienzo de mantelillo que llega a tener una lisura casi rayana con la lisura del muro cuando haces pintura mural. Herrera era un gran muralista, aunque no nos ha llegado nada a nosotros por estos avatares que hablaba antes, pero las crónicas nos dicen que era un maestro de la pintura mural y muchas veces con sus lienzos pretendía conseguir esos efectos de muro. Y eso lo conseguía no solamente con las telas, que ya se ve que sí, porque los mantelillos permiten esa lisura, sino también con el tipo de preparación. Bueno, se podía conseguir lisuras también con tafetanes más finos, pero eso era solamente para pequeños formatos, como es el caso de Mendigorría. El triunfo de la Eucaristía, que es el cuadro que pertenece a la Catedral de Sevilla, es una sarga, es un tafetán de sarga muy bonito, muy elaborado, que, sin embargo, pues, está deteriorado por culpa de un rentelado. A menudo los rentelados, a menudo no, los rentelados siempre es un tratamiento que refuerza la tela y que, por supuesto, es muchas veces necesario. Pero es verdad que tiene una serie de inconvenientes. Por ejemplo, si hay algún dato por detrás, véase pinceladas, véase inscripciones, sellos, se pierden porque la tela nueva lo tapa. En este caso, lo que ocurrió es que, bueno, lo vamos a ver ahora, pero bueno, en cualquier caso sí que en los bordes, al retirar los estucos, se ven pinceladas que hacía el pintor, él no solo, también otros, para descargar sus pinceles antes de aplicar. Bueno, en este caso, como decía, al rentelar el cuadro con un tafetán, con costura, en la zona en la que están viendo, ese relieve del tafetán y esa costura se ha marcado irremediablemente sobre la pintura. Y ha sido una pena, porque claro, utilizar un mantelillo tan caro como utilizó Herrera para hacer la Eucaristía, que sospechamos que incluso se hizo fuera de España, porque las medidas que tiene el cuadro, casi 2,93, casi 3 metros, no se hacían en los telares de España, que eso que lo pretendía Herrera para dar un acabado especial a su obra se haya deteriorado con el tiempo, pues es una pena. Pero bueno, en cualquier caso, es una obra que ha llegado a nuestros días, que ya es muchísimo, ¿no? Bueno, pues esto en cuanto a las telas. En cuanto a las preparaciones, en el siglo XVII las telas se preparaban de 2 maneras. Por un lado, había que impermeabilizar la tela en sí con el aparejo. Y estos aparejos se formaban con una mezcla de cernada, que son ceras lavadas y cola, y luego sobre ella se daba una imprimación que podía ser una imprimación gris o podía ser una imprimación roja.
como ven aquí. Hemos podido comprobar que Herrera juega mucho con las imprimaciones a la hora, y con las preparaciones en general, a la hora de dar sus acabados, en función del color, en función de la textura, en función de muchas cosas. Y era un pintor con tantísimos recursos estilísticos y técnicos que se podía permitir hacer infinidad de variedades y de inventos. De hecho, pues, si ven, hay algunos cuadros que se parecen mucho en la preparación, como es el caso de San Antonio de Padua y General de Artillería. Quédense solamente con el dato de que San Antonio de Padua pertenece a la serie de los Agustinos Recoletos de Madrid. Como ven, aquí no ha utilizado imprimación, pues ha querido probablemente hacer un acabado mucho más ligero, aprovechando la textura de la tela o el color de la tela. Ahí solamente dio aparejo. En otros casos, como por ejemplo el triunfo de la Eucaristía, por la premura con que tuvo que hacer este cuadro, porque hemos sabido que en menos de 2 meses lo tuvo preparado y pintado y colgado, bueno, pues probablemente al ser una tela tan buena no necesitó poner imprimación. Se ahorró ese tiempo haciendo una simple impermeabilización de aparejo y directamente aplicó la pintura. Eso mismo también lo hizo en el bautizo del eunuco, pero poniendo una capa roja. Como ven, hay infinidad de opciones, en el San Hermenegildo ya lo hemos visto antes, y es un pintor que dota cada obra de una especial singularidad, incluso cuando pertenecen a una misma serie. En este caso, estos cuadros que pertenecen al retablo de la ermita de Nuestra Señora del Cubillo, de Aldea Vieja, están en un mismo espacio y, sin embargo, San Luis y la huida a Egipto tienen un tipo de aparejo e imprimación que no tiene nada que ver con la de San Antonio de Padua, que tiene almagra, es decir, que tiene una tierra roja. ¿Por qué? Porque la utiliza luego como color de fondo. Es un color más de su paleta. Y se puede ver aquí. Sí. La huida a Egipto, como ven, tiene un color de fondo un poco pardo, que viene de la no imprimación, sino de la tela directamente, que con el tiempo va cogiendo este color pardo, pero que él lo utiliza como fondo. Sin embargo, en el de San Antonio ven claramente la imprimación roja, que la llega a utilizar como un color más de la paleta. Está utilizándola de fondo, no necesita taparlo, él juega con eso. Decía antes que en una misma serie puede haber diferentes imprimaciones y aparejos, y efectivamente en esta serie de los agustinos nos hemos encontrado con cada cuadro es un caso distinto, en función de los acabados del color o en función incluso de la rapidez con que tuviera que terminar el trabajo, porque tengan en cuenta que esta serie se alargó a lo largo de 3 años, creo que fue entre el 67 y el 70, 1600, y probablemente varias manos. Entonces, pues como ven aquí, cada uno de los cuadros tiene una preparación distinta. En el caso importante de San Nicolás de Tolentino nos hemos encontrado una novedad que no hemos visto ni en otros pintores en España ni fuera de España, que es el uso del azul esmalte dentro de la preparación, que da un tono granate. Esto puede ser por varias causas, o bien por una prisa en terminar el proyecto, porque el azul esmalte serviría de secativo, y lo utilizó también mucho en la capa pictórica, lo que hizo que con el tiempo el azul esmalte es muy frágil y se deteriora, con lo cual se quedó muy oscurecido este cuadro. Pero sin embargo le sirvió de fondo, un fondo granate que le ayudó mucho para hacer el manto de San Nicolás y para hacer parte del cielo. Con el tiempo, por lo que digo, por esta degradación, se ha quedado muy oscurecido y ya no se ve para nada el color azul que debería tener. Ven aquí como curiosidad también que en el de San Pedro, abajo a la derecha, pues en la imprimación roja ha metido minio. El minio va a ser uno de los denominadores comunes de la técnica de Herrera, y lo veremos más adelante. En cuanto a la paleta de color, Herrera utilizaba los colores propios de esta época, por colores molidos y aglutinados, con la salvedad de que los que no le gustaban o los que le parecían poco resistentes los cambiaba por otros. De ahí le venía y podía hacerlo su formación italiana. Entonces, por ejemplo, en los verdes, que es uno de los colores importantes dentro de la técnica de Murillo, si en España se utilizaba siempre el verde español, que es un color muy poco estable, que es el cardenillo, él, sin embargo, introduce el uso de la malaquita, el verditer, el sulfato de cobre, mezclas de amarillos con azules, tierras verdes. Todo eso hace que sus colores sean muchísimo más estables que lo que se ha visto en otros pintores.
Como peculiaridad también tienen los rojos el uso del minio, las lacas rojas también, el berbellón, pero vamos a ver que el minio se reproduce o aparece, está presente en prácticamente todas sus obras, llegando a ser un elemento reconocible para la técnica de Herrera. Ven aquí de qué manera tan magistral puede llegar a combinar todos estos colores que estamos viendo. En una misma zona se conjugan los amarillos, los rojos, todo con una claridad y con una precisión difícilmente conseguible en otros autores. Por lo tanto, aquí ya estamos hablando de una técnica muy elaborada. Esto es un detalle del cuadro de San Hermenegildo. Ven aquí también el efecto de estos verdes de los que hablaba, la malaquita. La malaquita es un verde que se queda muy brillante, que no se deteriora y que ha hecho que su presencia en algunos cuadros que no estaban todavía atribuidos a Murillo, los delataran, atribuidos a Herrera, lo delataran como de Herrera. Herrera, como buen arquitecto, pintor, escultor, tenía el dibujo como una herramienta de trabajo. El dibujo era esencial. En papel resulta en sí mismo un fin, una creación artística. Sin embargo, cuando ya lo trasladaba al lienzo, era solamente un medio, era una herramienta de trabajo, porque realmente es con el bosquejo con lo que empieza a trabajar el cuadro. Entonces, sus dibujos preparatorios muchas veces tienen una grafía muy difusa, mucha raya, muy trabajado, y a veces luego lo intentaba suavizar con aguadas o con tintas, pero es un dibujo con un trazo muy nervioso. Sin embargo, es una herramienta de trabajo, como les he dicho, ¿no? Tanto en dibujos acabados como en dibujos en los que se ve que es una herramienta, se puede ver ya perfectamente su grafía. Es una grafía que es un denominador común, es como la escritura de cada uno de nosotros. La manera de utilizar el lápiz, el pincel en un pintor lo identifica y gracias a eso podemos identificarlos también. Pues como ven, hay grafías que se repiten en diferentes situaciones, pero que parecen muy iguales. Esto es porque, bueno, es su manera de describir, de pintar, de escribir. Y eso se repite tanto en los dibujos en papel, como ven aquí, con estas rayas, como en el bosquejo, que es el proceso siguiente, como en las pinceladas de color. En el mismo rayado rápido, nervioso, un poco frenético con que trabajaba Herrera. Sin embargo, como hemos visto, el dibujo es trabajado, pero el traspaso al papel es muy esquemático. Son unos trazos muy rápidos, hechos con tinta negra, sin sombreado. Es casi como encajar el dibujo como si fuera una cuadrícula. Lo deja encajado y a partir de ahí ya empezará a trabajar. Por eso nos ha asombrado mucho ver un dibujo tan esquemático, ¿no? Cuando era un dibujante tan bueno. Y es porque no le da importancia, y lo vamos a ver aquí, porque es en el bosquejo realmente, que es el proceso siguiente a cuando se ha trasladado el dibujo, donde él empieza de verdad a crear. Él en el bosquejo empasta, diluye, crea nuevas formas, hace manchas de color, va generando ese proceso creativo que no terminará realmente hasta el final, pero va generando, va creando con un ritmo frenético. Lo curioso de Herrera es que no sigue una secuencia normal. Él hace el dibujo, lo traspasa y a partir de ahí puede estar dibujando y a la vez haciendo color y a la vez volviendo al bosquejo. No sigue esa frecuencia o ese ritmo que siguen normalmente los pintores. Por lo tanto, del dibujo al bosquejo hay un trabajo al contrario de lo que suele pasar. Es un dibujo muy esquematizado y un bosquejo, como ven, lleno ya de pinceladas, de figuras que aparecen que no estaban en el dibujo y que pueden volver a desaparecer. Como ven aquí, esa es la misma zona, pues ese ángel, perdón por volver atrás, que ven al principio rodeado, pues con su brazo ya no está en la imagen final. Y ese brazo lo ha convertido en una tela. El primer incensario pues es una mancha, porque otra de las cosas que le pasa a Herrera por trabajar tan rápido es que lo que va modificando sobre la mancha, que él no considera que sean equivocaciones, sino que va creando, no son arrepentimientos, él lo que va creando y modificando lo tapa. Y si se ve, pues bueno,
está buscando ese efectismo rápido del movimiento, no tanto el purismo de una cosa tan bien terminada como podría ser en otros autores. Y sin embargo, ya verán que es muy definido, muy purista. Cuando estamos observando una zona o un estudio técnico, como es las radiografías o los infrarrojos, es muy importante saber de qué estamos hablando, porque si no nos podemos llevar a confusiones, ¿no? En el caso del infrarrojo, el infrarrojo revela el dibujo que ha fijado con papel. Sin embargo, ese dibujo no se detecta con radiografía. Pero en radiografía se ven esas manchas oscuras, que son las partes donde hay poca pintura, porque el pintor ha respetado el dibujo. Es decir, en lugar de pintar sobre él, lo respeta al rellenar y eso hace que asome en la radiografía porque no hay carga de color, por lo tanto se ve como en negro. Sin embargo, hay otras pinceladas, como la rojiza que se ve en el pie, que no se detectan con la radiografía porque tienen muy poca carga de color, mientras que algunas que sí ha dejado en el dibujo se detectan en el visible porque tienen mucha carga. Entonces, es un aprendizaje lo del infrarrojo, el ultravioleta, que llevan magistralmente los del gabinete técnico y que para nosotros es una ayuda fundamental, porque a veces se llega a confundir pinceladas que parece que pueden ser un arrepentimiento y no lo son, o viceversa, cosas que deberíamos tapar y no las dejamos pensando que los deberíamos. En cualquier caso, es una ciencia el comprender estas ayudas a restauración, pero son fundamentales, porque ven aquí estas pinceladas que proceden del bosquejo, sin embargo aquí no están, pero se reflejan en la pintura. Esto debemos saberlo a la hora de restaurar porque son datos que nos están diciendo por dónde debemos ir. Es verdad que en este bosquejo en el que él juega, elabora y que sigue trabajando y trabajando hasta el momento final de la composición, pues a veces llega a hacer unos cambios bastante importantes. Por ejemplo, en este manto, en esta zona del manto de la Eucaristía, en un principio, aquí debajo, había hecho un ángel, que pueden ver aquí en infrarrojo el dibujo preparatorio y aquí en la radiografía el bosquejo. Un ángel perfectamente definido con otro ángel aquí. Están mirando para abajo. Es más que probable que en un primer momento Herrera concibiera la composición dejando a los dos ángeles mirando el libro en el que podría estar la firma, probablemente. O no lo sabemos. Pero en cualquier caso sí que modificó eso. Y eso hace que en esas modificaciones, como decía antes, recurre a procesos rápidos para poder seguir trabajando, y más en este caso en el que el tiempo no le sobraba. Entonces, debe añadir una serie creo que lo tengo aquí, sí, añade una serie de secativos para que pueda seguir trabajando. Y lo que no le importa nada es que esas modificaciones pues, dejen huella en la pintura, como es el caso de lo que hemos visto antes, en el que se transparenta el dibujo preparatorio y en el que para cambiar todo eso ha puesto una nube que se mezcla con el manto, en fin, el efecto es lo que importa, ¿no? Y tampoco le importa que se le vean una serie de borrones que hace durante la ejecución. A veces hechos a propósito y otras veces pues porque se le gotea la pintura, como es este caso de aquí, en el que empezó a gotearle hacia abajo y debió pensar que para evitarlo le daba la vuelta y entonces empezó a gotearle en el otro sentido. Pero no pasó nada, ahí queda. Y, por ejemplo, esta raya, que cuando se ve en el cuadro nadie sabe a qué obedece. Hizo un brochazo y lo dejó. El cuadro es tan vivo, tan lleno de pinceladas que una más no se nota, y al revés, probablemente eso le dé muchísima más fuerza y energía. Eso hace, como decía, que a la hora de restaurar se conozca bien toda su técnica, porque si no podemos llevar la restauración por un mal camino. Es muy frecuente que este dibujo preparatorio, que se ve en el infrarrojo, asome también en la pintura, se transparente. No se puede tapar, se debe dejar así. Es una aguada muy fina que con el tiempo ha hecho que se transparente mucho más. No se puede tocar. A veces nos encontramos que hay un dibujo hecho a pincel mucho más grueso que podíamos pensar que era un dibujo preparatorio. No, es que es simplemente una fase de su creatividad, una fase del proceso creativo. Él, mientras está con el color, ya ha dejado el dibujo, ya ha dejado el bosquejo, vuelve a dibujar. Coge el pincel y, como es tan buen dibujante, añade una figura, con una pierna por aquí, que la modifica,
con un paño por aquí, que luego completa. Entonces, a veces nos encontramos en el infrarrojo, sí, dibujo que realmente pertenece a la capa de color, que pertenece ya a la etapa siguiente. Es un maestro conjugando aguadas, pinceladas gruesas. Como ven aquí en un mismo cuadro puede haber capas muy opacas o muy densas de color frente a capas muy aguadas. Y con esto lo que está haciendo es hacer ese juego de transparencia que le está permitiendo tener una composición muy ligera, a pesar de tener mucha carga de color en muchos casos. Lo vemos aquí, es capaz también de conjugar para pinceladas finales, como son estos rayos que son tan identificativos también de sus composiciones, puede llegar a hacerlo con simples veladuras o con carga arrastrada de pincel. En ambos casos es ese acabado final que hace el efecto que él está buscando y que luego miraremos cómo lo consigue. Incluso en las aguadas finales, esto es el trozo final del cuadro de la Eucaristía, donde está Dios Padre con la bola del mundo, que es prácticamente una acuarela de pura aguada, pues tiene su definición, ¿no? Uno se acerca y Herrera no da puntadas sin hilo. Él deja en todo su trazo, en la manera de hacer las manos, pequeños detalles que identifican claramente su estilo. Estas aguadas son un contraste con luego otras zonas muy empastadas con las que hace los primeros fondos. Y es curioso cómo en un mismo cuadro, como el de San Hermenegildo, puede conjugar ese preciosismo y ese contorno de un delineante, de un buen dibujante, con este efectismo tan colorista de las manos que tienen las dos figuras de abajo. Fíjense de qué manera ha rellenado aquí los dos dedos para hacer ese fondo, para hacer esa sensación de volumen, cómo ha metido aquí una luz rosa para conseguir que la mano salga de toda esa maraña de colores que hay por detrás. Y sin embargo aquí es capaz de hacer una cosa perfectamente delineada y definida y sutil. Es capaz también de dejar una zona abosquejada, como vemos en esa parte de arriba del mismo cuadro, en el que esas manchas de color del bosquejo las termina con 4 rayas o hace aquí un dibujo rapidísimo y ya está terminado. Sin embargo, esta zona tan poco terminada contrasta. No se me pasa. A ver, que se me ha quedado bloqueado. Ahora, contrasta con otras zonas en las que sigue dejándolo muy poco definido, pero sin embargo marca muchísimo el contorno. Lo pueden ver en la boca de la figura de aquí o lo pueden ver en este fondo de la Virgen, en el cuadro de la Eucaristía, en el que aunque esté muy al fondo, como pasaba con la aguada de Dios Padre, pues hace ligeros toques definidos para identificar bien las figuras, para dar su toque de buen dibujante. Evidentemente hay una serie de pinceladas finales que definen también su manera de trabajar. Algunas incluso no hemos llegado a saber nunca qué quieren decir, como en el cuadro este del Calvario, en el que unos dicen que era una firma, otros dicen que era... En cualquier caso, fueron unas pinceladas que en algún momento hizo con la intención de que parecieran algo y nunca hemos sabido. Pero este tipo de grafía de las pinceladas finales responde totalmente al estilo que tiene cuando dibuja, cuando bosqueja, cuando utiliza el pincel en el color. Y definen y marcan ya definitivamente esos toques finales. Esa grafía es muy similar cuando utiliza en todas sus composiciones, como ven aquí, y sobre todo es muy similar a la hora de utilizar determinados colores. Es muy frecuente que lo haga con minio, pero siempre con sus toques, con su estilo, con su manera de pintar. Y es curioso que ese mismo fondo del cuadro de San Hermenegildo, con una carga tan distinta de pintura, como es aquí, sin embargo, se vea perfectamente lo mismo. Este San Juan Evangelista que se ve en la Eucaristía, se ve tanto como esta manita o estos personajes que veíamos al fondo. Utiliza distintas maneras. Y vamos a ver por qué. Es curioso, pero en estos dos cuadros, que aparentemente son iguales o parecidos, con 2 años de diferencia, pero la construcción es similar, un fuerte contraluz, esos juegos de luces, una apariencia casi de pintura mural. Sin embargo, hay unas diferencias importantísimas y es en el proceso creativo donde las vamos a ver. En el cuadro de la Eucaristía vimos antes que tuvo mucha prisa por hacerlo y terminarlo, entonces utilizó simplemente un aparejo de yeso y no utilizó imprimación. La tela lo permitía, también es verdad, pero bueno, no dejaba de ser una cosa un poco anómala en un cuadro tan grande.
Entonces, sobre ese aparejo y esa tela, el fondo que está teniendo ahí es un fondo bastante claro, bastante luminoso, que le permite jugar con esa luz para que se transparente y que no le produzca efectos oscuros como puede ser una preparación roja. Eso hace que el proceso creativo, realmente cuando se limpió este cuadro era un diamante en bruto porque pudimos ver perfectamente cómo pintaba Herrera. Los primeros planos los hace con capas muy opacas, un poco oscuras, como es el caso donde ven el 1. Los planos siguientes son capas un poquitín más transparentes y así hasta llegar a los últimos planos, 3, 4, 5 y 6. Como ven, los últimos ya, el 6, son prácticamente aguadas que transparentan el color claro de la no preparación. Se puede permitir eso porque no ha puesto una imprimación de color. Y eso hace que pueda jugar con esos contrastes sin necesidad de empastar muchísimo. Lo que no sucede con San Menegildo, en donde hemos visto que la preparación es roja y eso ya le está obligando. Le está obligando a jugar con ese fondo y a empastar mucho más para conseguir los claros. De hecho, ven aquí, en esta zona del brazo, ha tenido que meter un fogonazo, una pincelada muy gruesa de blanco para conseguir que el cuadro, el brazo resalte y tener ese contraste de luz. Como veíamos antes, lo mismo con la mano, meter estos efectos de color para que el cuadro, los volúmenes se le vengan hacia adelante, cosa que no pasaba en la Eucaristía. Hay una serie de datos que identifican al pintor. Les pasa a todos, ¿no? Los historiadores, conservadores, los que estamos un poco también en este mundo, acabamos identificando a los pintores no solamente por su grafía, por sus preparaciones, sino por la manera con que pintan, cómo pintan las caras, cómo pintan las manos. En el caso de Herrera, pues es bastante identificativo este brillo en la nariz, esos ojos hacia arriba, que se repiten incluso en composiciones grandes y pequeñas. También es muy característica esta forma de la cara, casi como en forma de Y, los ojos y la nariz, una nariz siempre larga, quizá la tenía él larga, siempre las pinta muy largas, y que repite no solo en los grandes formatos, sino también en los pequeños formatos, donde se luce tantísimo que incluso en zonas tan pequeñas o en cuadros tan pequeños llega a mostrar todo el elenco y todos los recursos estilísticos que le caracterizan. Son muy propias estas caras, que vemos aquí, los ojos hacia arriba, la luz en la nariz, esa nariz recta, esa boca. Al final, todo esto nos ayuda para, en el caso de lagunas muy grandes, cuando estamos haciendo alguna reintegración, nos permite recurrir a otras imágenes para poder hacernos una idea de cómo poder encauzar la reintegración. En las manos pasa lo mismo. Les voy a mostrar detalles de diferentes cuadros y verán que hay analogías y paralelismos hay entre unos y otros que hacen que al final se identifican las manos de Herrera como de Herrera. No hace falta que me detenga mucho en ellos, pero le decía antes que incluso en los pequeños formatos o en las zonas muy diluidas se ve perfectamente cómo es su estilo y su forma de pintar. Cuando me entretengo es que no pasa la diapositiva o la foto, como es el caso. Pero bueno, se puede ir viendo. Ese es un fragmento de San Antonio de Padua, del Cubillo, y no sé por qué no pasa. A ver si arriba me pueden ayudar. Parece que, a ver. Como tengamos que reiniciar, vamos, listos. Disculpen. Yo no sé por qué a mí siempre me pasan estas cosas, siempre. Ya vengo con un set de espera, porque no sé qué pasa. Podemos aprovechar para, si hay alguna duda, alguna pregunta. No sé si es que a lo mejor voy a tener que... creo que tengo un pendrive. No sé, a la persona que está arriba tengo un... ya está. Bueno, creo que ya está. Gracias. Bueno, eso se ve en las manos, en las caras, incluso en la forma de hacer las flores, por muy sintetizadas que sean, como es el caso de estas de aquí. Bueno, pues se ve ese trazo nervioso suyo, esa manera de crear que tiene tan característica. Y les decía que todo esto es importante a la hora de restaurar un cuadro, porque hay que saber cómo utilizar sus recursos para generar esas impresiones que él quiere dar. Porque si vemos una zona que está difuminada, como pueda ser esta parte de San Pedro, con esto está
está generando planos, está intentando demostrarnos que eso está en un fondo alejado. Sin embargo, cuando vemos una zona más contorneada, como es el guante, pues lo está acercando, está definiendo la mano para acercarla. Y en el caso de dejar la preparación a la vista, que podría ser muy tentador el taparlo con un pincelito, no, está consiguiendo con esto que se genere volumen. Por lo tanto, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, conocer muy bien al pintor, su manera de pintar, su manera de utilizar la técnica y el estilo para poder conseguir recuperar la imagen más fidedigna. Con esto, pues emprendimos las restauraciones. Voy a empezar con algunos. Voy a empezar con el cuadro del Sueño de San José, de la iglesia de San Sebastián, de Aldea Vieja, que está en Ávila. Es un cuadro que está en este retablo, que es una joya del barroco, una joya como pueden ver, y está pintado por Camilo y Herrera, el joven. De Herrera, pues este y los demás son de Camilo. Desgraciadamente, el estado de conservación tanto del retablo como alguna de las obras es bastante lamentable. Desde aquí podríamos hacer una llamada a quien corresponda para que se arregle el resto del retablo, porque si no va a llegar ahora el cuadro y va a ser un contraste bastante grande. Como ven, las molduras del retablo son una joya, es una precaria conservación, pero no deja de verse la joya que ideó el retablista Santiago de Benavente. Santiago de Benavente hizo todo este proyecto que terminaron luego los pintores rellenando con los cuadros. En fin, solamente las tallas en su estado actual, fíjense qué lástima como les faltan piezas, pero debajo de todo ese polvo aparecería una policromía, un dorado, un estofado sin igual, sin parangón. Bien, al traer el cuadro a los talleres del Prado, primero, por supuesto, tuvimos que eliminar toda la suciedad superficial, arañas, telarañas y todo tipo de animales e insectos. Y al llegar a los talleres, pues bueno, ya empezamos con su trabajo, en el que se hizo una consolidación exhaustiva del reverso, o sea, del soporte y de la pintura. Lo primero que vimos por el reverso es estos papeles pegados que pudimos seguir el rastro y descubrir que pertenecen a la revista El Castellano, que encontramos una edición completa en la hemeroteca en la que se habla pues, de la reina María Cristina, del duque de la Victoria, de Espartero. Por lo tanto, es un documento histórico y un testimonio importantísimo que debíamos conservar. Y como no estaba produciendo ni tensiones ni arrugas en el lienzo por detrás, lo conservamos. Es casi conmovedor encontrar un lienzo, una sarga, sin rentelar, o sea, en su estado puro y además sin daños, casi. Por lo tanto, el cuidado que hay que tener con ello es infinito y intentar que siga así por muchos años más, porque es una documentación histórica que rara vez se conserva, casi todos los cuadros están ya rentelados. Creemos que ha tenido solamente una intervención a lo largo de esa historia y el restaurador lo dejó bien claro. Miranda lo restauró en 1847. En esa restauración, pues probablemente tuvo que hacer una consolidación, poner algún parche, que los tenía, y pues ya que estaba, pues retocar un poquito a su manera algunas de las zonas porque le gustarían más. Hemos visto que el lienzo tiene dos añadidos, dos bandas, una inferior y otra en el lateral derecho, que no sabemos si corresponden a un cambio de bastidor cuando Miranda lo restauró. Pero esto es raro porque si hubiera puesto un bastidor más grande y no le cupo y tuvo que añadir el lienzo, no le cabría en el espacio que dejaba el retablo. Por lo tanto, puede ser también que hubiera una discrepancia con las medidas originales y que en origen tuvieran que añadir dos bandas laterales y por eso tiene ese cosido tan burdo y las bandas son de un tafetán muy grueso, que ellos pensarían que al estar arriba y con el altar por encima, pues que probablemente no se vería. También es curioso que el doblez, por donde tendría que estar doblado el canto, no tiene huella de estar doblado. Y eso, si en un principio hubiera estado doblado por ahí, se notaría. Así que, bueno, pues es una incógnita, tampoco demasiado importante, pero bueno, una manera de... Entonces, el cuadro llegó en estas condiciones, la capa pictórica, tan levantada, el craquelado, que temíamos que casi no llegara ni hasta los talleres. Por suerte sí llegó, porque el embalaje y el traslado fue muy cuidadoso. Entonces, obviamente, lo primero que tuvimos que hacer fue una consolidación exhaustiva de toda la capa pictórica.
Luego, como ven arriba, el cuadro ya aparece empapelado, a veces no, se reforzaba el sentado de color con pesos para eliminar deformaciones y se atacó por el reverso. Primero hubo que quitar todo el polvo y el resto de gacha y de engrudos que el restaurador había dejado por su parte de detrás. Cuando él trabajó con el cuadro, probablemente puso unos periódicos en el suelo y son esos periódicos los que se pegaron en el reverso y son los que se ven ahora aquí. Entonces, pues bueno, después de esta limpieza lo que hicimos fue tratar los daños, los desgarros o los agujeros con hilos de sutura, eliminar los parches que había y cambiarlos por este tipo de refuerzo. Bueno, pues la limpieza no tiene palabras, ya se puede ver, ¿no? De daños y polvo acumulado y repintes, y barnices oscurecidos, pues se iba descubriendo, como en milagro, esta maravillosa capa de color. Este es el repinte que les decía que cubría todo el manto de San José de un color malva, que fuimos eliminando hasta descubrir ese azul tan bonito que tiene. Los verdes malaquitas y otros verdes salieron con toda su fuerza, como el resto del colorido, ese minio tan característico y que utiliza en muchas de sus capas, no solamente en la de color. La cara de San José realmente no hace falta explicarlo. Aquí también sí apareció este toque de luz que Benito, decíamos, Marta y yo, esto no sabemos lo que es. Y Benito, pues claro, ¿cómo se llama? El nimbo, es más que un nimbo, solo un toque de luz. Bueno, pues apareció, es otra de las cosas, es importante tener al lado a alguien que te diga no lo tapéis, que es suyo. Y es de resaltar también aquí la calidad del retablo, del marco. Este cuadro vino con su trozo de retablo que hace de marco, en el mismo mal estado que el resto que la pintura y con una exhaustiva consolidación y limpieza, pues se ha recuperado esto. Imagínense cuando llegue el cuadro a destino, con este marco tan estupendo y este cuadro con este colorido, pues va a ser llamativo el cambio. Siguiendo con las restauraciones, lo primero que nos llamó la atención en el cuadro de San Pedro, que pertenece a la serie de los Agustinos Recoletos, fue este formato tan especial. Es un cuadro que tiene, como ven, al empezar la limpieza nos apareció esta forma original de pintura, mientras que esto era un añadido o un repinte. Bueno, tienen una forma almendrada o ahobada que luego, pues estudiando el resto de cuadros de la serie, continuaban teniendo los demás. Esto hizo que nos aventuráramos a saber por qué este tipo de este formato. Los cuadros los hemos ido limpiando, restaurando y, sobre todo, recuperando ese formato original que ha permitido incluso en algunos casos recuperar el color rojo de la preparación original. Y lo que sí hemos hecho ha sido unificar toda la serie con un mismo marco. Había 3 que estaban en depósitos fuera, con un marco distinto, 2 que estaban en el Prado con otro marco y de esta manera pues le hemos dado formato de serie. Como decía, todos los cuadros tenían un formato bastante peculiar. Hemos hecho un estudio de cómo eran los formatos y lo que queda de su tamaño original, pero en cualquier caso, denominador común es esta forma almendrada o ahobada que tienen, muy peculiar. Entonces yo solicité ayuda a Elena Zenalmor para que me dijera por qué tenían esta forma tan peculiar, porque normalmente estos cuadros, al salir de la iglesia en la que estaban, en los Agustinos Recoletos, en el convento, probablemente, como pasa tantas veces, los recortarían por el perímetro de la moldura. Pero normalmente no se recortan tan mal como así, ¿no? Lo recortan con la forma que tienen, era peculiar. Entonces, pues Elena Zenalmor, haciendo ese estudio, pues encontró, curiosamente, un catálogo firmado por Benito Navarrete y Alfonso Pérez Sánchez, en el que se describía la iglesia de San Buenaventura en Sevilla y la obra de Herrera el Viejo que había allí. Al ver las fotos de la iglesia, que yo misma fui a Sevilla para comprobarlo, pues obviamente este formato se repetía en la cúpula de la iglesia. No en todos los gallones, sino que había uno sí y uno no. En nuestro caso eran todos iguales, pero claramente este formato encajaría en esas formas que tenía la cúpula. Por lo tanto, antes decía que Herrera el joven ha sido siempre deudor de su padre, también en este tipo de cosas. Probablemente tomó la idea de esta iglesia, de San Buenaventura, para llevarla a su efecto en Madrid. Y el efecto que tendría la cúpula sería más o menos esto, en este montaje burdo, pero para que nos hagamos a la idea.
Por lo tanto, las restauraciones han consistido en eliminar, primero en consolidar toda la pintura, en algunos cuadros ha hecho falta hacer una desinsectación, eliminar los repintes que se habían hecho completando la composición, que ya no tenían lugar, y dejarla, la composición original, para que bueno, pues, se considere como era, ¿no? Siempre es mucho más agradable ver un cuadro con el formato que tenía previsto el autor que con un repinte que muchas veces es dañino, es feo a la vista. Había algunos, o sea, esta serie no poniendo en duda que pueda tener diferentes manos, sí es verdad que el hecho de que haya estado sometido a tantos avatares y infortunios, como es el que fueran recortados, el que fueran almacenados, el que tuvieran vandalismo, porque muchos de los cuadros tienen los ojos, nariz y boca perforados, en fin, forraciones con mucho calor, pues tengan un estado de conservación que quizá eso nos está haciendo parecer que haya otras manos. Es probable que las haya. Ya he dicho que se hicieron a lo largo de 3 años y probablemente con ayudantes. Pero bueno, muchas veces ese efecto que tenemos de cuadro de segunda hay que pensar también en el estado de conservación que tenían, ¿no? Este es el único que había sido restaurado en los años 90, pero aún así, con todo, sí hemos quitado los repintes y hemos afinado un poco la limpieza y la reintegración. De hecho, aquí también apareció ese poquito o esa llamita de luz. Este, que es el que decíamos que había utilizado azul esmalte para hacer la preparación y para los fondos, pues efectivamente ese azul ha degenerado, se ha degradado y se ha convertido en marrón, pero aún así pues se ha recuperado muchísimo, sobre todo se ha quitado un repinte grande que cubría la cara, la mano, y se ha recuperado también esa imagen mucho más en armonía como que sería la original. Pero si ya era curioso toda esa diferencia de preparaciones que tenían esos cuadros, al hacer el estudio de las telas, lo que más nos sorprendió fue que la tela del cuadro del general de artillería, que hasta entonces ha estado atribuida hasta hace poco a Ricci, y que ya las sospechas, y por eso se ha traído a esta exposición, las sospechas sobre el estilo llevaron a Benito Navarrete a pedir que lo incorporáramos y que lo estudiáramos y lo restauráramos, pues efectivamente una de las primeras sorpresas es que la tela del cuadro del general de artillería coincide exactamente con la tela del cuadro de San Pedro. En el gabinete técnico hacen unos estudios en los que se hacen lo ven aquí, unos análisis frecuenciales de los hilos, y entonces se puede ver la densidad y la forma que tienen estas telas, con lo cual podemos llegar a comparar distintos tejidos. Y en este caso vimos que el tejido es exactamente el mismo. Luego, si las telas pertenecen a un mismo rollo de tela, quiero decir, ya es más que probable que el cuadro pues, se ubique en el mismo lugar y en la misma temporada. Curiosamente, ya hemos visto que también coincidía General de Artillería con la preparación de San Nicolás de Tolentino y con la mano de Santa Teresa. Es muy similar, lo vamos a ver más adelante. Por lo tanto, el rollo iría así. Las dos telas irían en vertical y la trama o la urdimbre de la tela iría en este sentido. Yo he visto al restaurar ambas obras o cuadros que hay muchísimas analogías también en la forma de pintar. Salvando la diferencia de textura, de tiempo, de empaste, de todo eso, sin embargo es curioso cómo las caras se parecen, la manera de tratar la nariz, las cuencas de los ojos, por supuesto la frente con esa onda en la frente y el cejo fruncido, todo eso que a mí me hace pensar que efectivamente hay muchísimas analogías salvando el tiempo y las distancias, y por supuesto en la mano del general y la mano de Santa Teresa. Como antes decíamos, muchas veces la observación de muchos cuadros hacen ver que efectivamente un cuadro o otra obra está muy, muy cercana a lo que estamos viendo. En este caso, la restauración ha consistido en retirar todas las antiguas reintegraciones y retoques que había ido acumulando y, sobre todo, había una banda añadida aquí abajo, todo este trozo que se ve aquí, que habían hecho para ampliar el formato, pero que no le hacía ningún bien. Entonces, no la hemos retirado, pero lo que sí hemos hecho es hacer un marco nuevo que lo cubre. Se ha cajeado el marco por la parte de abajo de forma que la banda queda debajo y se cubre esa tapa para recuperar el formato original, que es mucho más lógico, mucho más la idea que tenía el autor con el pie a ras de la línea de fondo de abajo. Este cuadro ya vimos antes que era un reto, no solamente el marco estaba en muy malas condiciones, sino el propio cuadro. Había sido sometido a
a tratamientos del soporte muy drásticos, probablemente rentelados a la cera o con resinas acrílicas, y luego quitado el rentelado. Y eso, el exceso de calor, limpiezas abrasivas, habían hecho que la pintura prácticamente no se entendiera. Se habían perdido muchísimos matices. El reto al abordar una obra así es si dejar o adoptar un criterio historicista y dejar la obra tal y como está, sin añadir nada, o abordarla con los indicios que podamos tener y con los estudios técnicos, como es el infrarrojo, para, reforzando algunas zonas, recuperar el mensaje perdido. Y de esta forma es lo que decidimos, porque de esta forma, al limpiar y reintegrar, pues se han podido recuperar partes del cuadro que son históricamente y estéticamente muy importantes. Por ejemplo, aquí se ve bien el camello con las cajas que llevaba, se ve una figura de un hombre de raza negra, se ve un mono sobre el camello y el mono, ya nos hablará Benito de él en su momento, pero es un elemento muy importante. Y se ve aquí otra figura, bueno, un caballo, se ve un caballo que desgraciadamente se ven las patas del caballo, pero la cabeza no, porque ahí sí que no hemos podido intervenir. No teníamos ningún indicio ni ninguna pista que nos pudiera permitir hacer una reintegración. Sin embargo, no era el caso de la huida a Egipto. Este cuadro había tenido un daño muy grande, como ven aquí, un agujero justo en mitad del ángel. El ángel es una figura muy importante en esta composición porque es el inductor de la escena. Está llevando al asno, al burro, al interior del bosque para ocultar a la Sagrada Familia. Entonces, al no haber entendido esa reintegración, pues no se entendía el ángel. Y eso hacía que este cuadro solamente se fotografiaba con estos dos personajes, o tres, perdón. Entonces, no teníamos muchos datos con la sola ayuda de una fotografía en blanco y negro, pero con el estudio de muchos otros ángeles y dibujos de Herrera y con indicios, pequeños indicios que tenían restos de pintura, hemos podido hacer una reintegración acorde a lo que probablemente Herrera quiso decir, en sintonía con lo que tenía que decir y que sobre todo nos permite leer el mensaje que el ángel tiene que transmitir. El cuadro del Camino del Calvario, que es del Museo Cerralbo, está en una capilla que no tiene acceso al público, muy estrecha. Por lo tanto, la única manera de sacarlo de allí era enrulando el cuadro, poniéndolo en un rulo, y así llegó al taller. Esto es un reto, obviamente, para los restauradores. Una vez desenrulado, pues el soporte, como el soporte estaba bastante dañado y deteriorado, pero no por el rulo, sino porque es una obra que, aparte de otras vicisitudes, sufrió un incendio en 1876, creo, y la pintura se quemó muchísimo. Pertenece, o en origen, pertenecía a la Basílica de Atocha de Madrid. Como ven, el soporte o el lienzo tenía el soporte muy deteriorado, muchas arrugas, desflecado por los bordes añadidos también desflecado, en fin, una conjunción de daños que hacían que requiriera un tratamiento muy serio. Por lo tanto, se hizo, igual que en otras ocasiones, una consolidación de toda la capa pictórica que ya se dejó protegida con su papel para poder abordar el soporte. Como ven, las dos telas, porque es un cuadro que está rentelado, estaban separadas por muchas zonas, los bordes desflecados, no hacían el efecto de sujetar bien el cuadro sobre el bastidor, por lo tanto se deformaba. Y hubo que emprender una restauración a fondo. Después de consolidar la pintura, se dio la vuelta al cuadro y se consolidó inyectando cola y gacha en ampollas, en zonas despegadas. A continuación se añadieron bandas perimetrales para poder sujetarlo luego al bastidor. El bastidor, como ven aquí, se reforzó por el centro para que no se combara, no se curvara, hacerle de refuerzo este travesaño. Y finalmente se colocó sobre el bastidor con sus bandas añadidas. La pintura estaba en bastante mal estado. Una vez quitados esos barnices acumulados y repintes, pues nos apareció una pintura muy deteriorada, muy dañada por el incendio y muy dañada por limpiezas acumuladas, no siempre que entendieron bien la pintura. El caso es que, bueno, pues como pueden ver aquí, estaba bastante dañado.
Y después de una rigurosa y exhaustiva limpieza, pues el cuadro, una vez estucado, tenía este aspecto. La reintegración, que ha sido muy bien hecha, muy exquisita, muy purista, pues ha permitido recuperar toda la lectura, todo el mensaje que tenía este cuadro y ver mucho mejor lo que Herrera pretendía con estos tornasoles de las telas, con estas caras, con este estilo tan suyo que se había perdido con los repintes y con todos los daños que había ido acumulando el cuadro. Y por último, el cuadro del Triunfo de la Eucaristía de la Catedral de Sevilla, está en la sacristía, como decía, era un diamante en bruto porque al retirar este barniz tan amarillo, tan denso que lo cubría, pues se salió a la vista o salió a la luz una calidad y sobre todo una técnica que nos ha permitido estudiar a fondo cómo pintaba él. Al quitar los estucos que tapaban los bordes, nos permitió ver no solamente esa tela o ese mantelillo tan bonito, que no se puede ver por el reverso, puesto que la obra está reentelada, sino también esos toques de descarga de pincel que Herrera hacía para poder pintar. Y esto es muy bonito, lo pueden ver, por ejemplo, en los cuadros del Greco que hay en la sala, que lo hacía por el borde. Por los bordes tienen toda una serie de pinceladas que es de descarga del pincel. Bueno, pues eso era un recurso que, como luego no se iba a ver, pues lo hacían así. Efectivamente, al ir retirando el barniz, pues aparecía una calidad que milagrosamente estaba perfectamente conservada. Se han podido recuperar los matices, las aguadas, las veladuras, los toques secos, los toques ligeros, todo, los contraluces. Y es que, claro, un color, un cielo azul con un barniz amarillo se convierte en verde. Con un barniz que ya está pardo, porque tenía cera y se había oscurecido, pues se convierte en gris en un día nublado. Por lo tanto, ha salido un día soleado en este cuadro. Esto es una imagen de cómo estaba el barniz y una imagen de lo que el secativo que utilizó Herrera en su momento para poder pintar encima rápidamente hace sobre la pintura, ese craquelado tan artificial. Gracias a esta limpieza pues, se han recuperado detalles tan bonitos como esto del manto, en el que se ve aquí la escena de la adoración de los pastores o aquí a San Juan Bautista. Son todo datos que llegan a completar toda la iconografía de la Eucaristía que se representa en este cuadro. Había estucos que no solamente cubrían pintura o muy utilizados, sino que estaban cubriendo, bueno, que cubrían no solamente daños, sino pintura original, quería decir, como es el caso. Están viendo que al retirar el estuco aparecía la pintura original debajo. Los daños al final sí eran grandes, pero se recuperaba mucha pintura que con la reintegración siempre muy fina, reversible, visible, pues se recupera. Otra de las zonas muy recuperadas e importantes era, por supuesto, la firma y la fecha, porque, como saben, la fecha de 1656 era importante porque fue el momento en enero en el que se colgó este cuadro en la sacristía. Y luego tiene más historia que pertenece a Benito contarla. Pero en cualquier caso nosotros estamos muy contentos de haber recuperado pues, toda esta parte, esto que pues, Francisco Herrera Facebat, año, esto es una O, de 1656. Y por último, y como conclusión, pues esperamos que el paso por el área de restauración de Herrera el Mozo haya servido para resolver muchas dudas, para ayudar a nuevas atribuciones, para desvelar la manera de pintar de Herrera, para contribuir a ponerlo en valor, que era una de las cosas más importantes y por lo que también se ha hecho esta exposición. Realmente la pluralidad técnica que hemos visto era muy importante, pero para nosotros ha tenido un especial interés ver la calidad de los materiales que ha utilizado, que obviamente los utilizaba para perdurar y creemos que el tiempo le ha dado la razón, porque efectivamente han llegado hasta nosotros de muy, muy buena forma. Y bueno, pues esperamos que este pintor cautive como nos ha cautivado a todos los que lo hemos podido tratar de cerca. Muchísimas gracias.